Hola Jimena, bienvenida a este espacio de entrevistas, de conversaciones. Y bueno, vayamos al centro de nuestra conversación esta tarde. La Compañía de Jesús por naturaleza es una red de redes, ¿no? Que está trabajando en muchos sectores, en muchas partes del mundo, y de estas colaboraciones van surgiendo proyectos de los que hemos conocido no solo el proyecto, sino los frutos, y todo es para un beneficio de la sociedad en la que estamos insertos. ¿Cómo consideras tú desde tu experiencia que las universidades, el personal de las universidades han aprovechado esta condición, este contexto? Bueno, Lidia, qué gusto, muchas gracias por esta conversación. Las redes y las asociaciones no se hacen sin personas. Lo importante es cómo se mantienen las redes y cómo se las mantiene vivas. Se aprovechan a través de proyectos y programas y para eso es muy importante la motivación e invitarlas de manera constante. No solo a través de los profesores, sino también los alumnos y los administrativos. También a través del financiamiento de las mismas, porque a veces sin el financiamiento no se las mueve. Claro. Y que sea constante. También el promover los resultados, porque en ocasiones nos olvidamos de comunicar lo que se está haciendo y se quedan las decisiones solo en las autoridades, por ejemplo, o los resultados solo en informes. Entonces es importante también llegar con esa información a toda la comunidad. Y el uso de las redes de comunicación como, no sé, Facebook, Instagram, TikTok, para las comunidades más jóvenes. Cierto. Y bueno, nosotros sabemos, hemos experimentado, ¿no?, en carne propia lo que es potenciar la colaboración, ¿no? Vamos encontrándonos en el camino, vamos coincidiendo en pensamientos, en acciones, vamos complementando nuestros recursos. ¿Por qué dirías que es necesario y a veces en algunos momentos hasta urgente potenciar esta colaboración entre universidades jesuitas? Es necesario y urgente porque no todas las instituciones tienen los mismos recursos, no todas las instituciones tenemos o somos del mismo tamaño o estamos en los mismos contextos. Muchas están pasando por situaciones muy complejas, estallidos sociales, guerras en algunas situaciones, gobiernos complejos. Entonces necesitamos estar juntas. Incluso en ocasiones necesitamos ser más empáticos. Yo a veces me pregunto realmente si es que hacemos lo que profesamos. Claro. No solo a nivel de los profesores y las autoridades, porque invitamos a que lo hagan los estudiantes, cierto, pero las autoridades realmente lo están haciendo, la iglesia lo está haciendo. Entonces es importantísimo el poder colaborar, no solo cooperar, claro, porque los recursos son muy reducidos. Y no hablo solo a nivel de dinero, sino también de conocimiento. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia, aunque hemos compartido proyectos, liderazgos, estas sesiones en donde ponemos en común una idea y la vamos alimentando, a nivel, es decir, personal, profesional, siendo parte de una universidad jesuita, ¿cómo ha sido tu experiencia en la puesta en marcha de los proyectos de los que hemos formado parte? Bueno, ha sido muy bonita y muy desafiante, porque todos estamos muy ocupados con las actividades del día al día, pero creo que es importante el recordarnos las cosas que pueden trascender y que tienen importancia. El tener esta maravillosa red de redes, que es lo que es esta asociación, es lo que nos motiva a ver proyectos que pueden sostenerse en el tiempo. Dentro de Aujal hemos tenido un proyecto maravilloso que fue Casa Abierta Aujal, que inició como un proyecto piloto, en donde tuvimos 20 universidades, luego 21 universidades y llegamos a más de 60,000 personas de manera remota. Y eso es una pequeña pizca de lo que puede ser una gran asociación a nivel internacional. Pero lo importante es estar ahí y el vincular a las personas y empoderarlas, porque no es cuestión del trabajo de una sola institución. Son varias personas, son estudiantes y el entender el objetivo, lo que se quiere llegar a alcanzar con un proyecto. Y esto los podremos identificar como retos, ¿cierto? Es decir, porque además no hay un camino, un proceso, una receta que te garantice esa potencia, ¿no?, ese empoderamiento, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que hemos experimentado en este trabajo juntas ha sido la solidaridad, ¿no?, la empatía,
Y no podemos dejar de mencionar esta química, ¿no? El entendernos casi a la primera, yo diría, ¿no? Porque fue como de una conversación de preocupación de lo que estábamos cada uno experimentando en nuestras oficinas remotas, cuando surgió Casa Abierta y muchos otros proyectos y de lo que ahí se van derivando, ¿no? Entonces, coincido contigo en que el reto puede provenir de una colaboración de este tipo y escalar hasta presentarla a nuestras autoridades, como decir, aquí hay áreas de oportunidad, y si no se enfrentan como de esa manera, con ese respaldo, con esos resultados, sí, pues bueno, podemos quedarnos como estamos, pero lo que queremos es lograr más, ¿no? Así es el compartir, el abrirse a las posibilidades. Y es bueno compartir las muy buenas prácticas y también hablar de los desafíos, porque de ahí salen ideas maravillosas. Y como decía hace un momento, el invitar a que más actores se unan, porque igual de Casa Abierta recordemos que salió también el coro Aushal, que es lindísimo, se conectaron personas que de otra manera no se habrían conectado, que están ahora haciendo otro tipo de proyectos culturales. Sí, y que esa área estaba, yo diría, casi sin explorar o sin explorar del todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo empiezan a identificar eso? Es decir, quiero conocer a mi homólogo, a mi par en tal o cual institución, simplemente el hecho de averiguar si lo hay o no, ¿no? Y bueno, ¿cómo te imaginas haciendo este llamado a la colaboración? ¿Cómo lo visualizas que pudiera surgir de este trabajo, de esta red, de incluso de esta propia asociación, el llamado a la colaboración? Yo creo que hay mucho en el tema del acompañar, que es ese que te invitan a caminar con los marginados, que es incluso dentro de la compañía. Ahora, dentro de la asociación hay redes o hay los task force. Yo creo que es importante seguir trabajando en ese mismo sentido, pero veámoslo desde las mentorías. Si se juntan personas nuevas o universidades nuevas, el acompañamiento es muy importante, porque hay personas muy motivadas que creen en esta misión y no dejarlas solas. Es la experiencia o este conocimiento el que puede seguir nutriéndolas, ¿no? Y es ese magis que te mueve a querer ser mejor y que otros sean mejores o que tengan esas vivencias. Y como digo, no todos somos o no todos tienen los mismos recursos en conocimiento, en dinero, en infraestructura, en equipos y en muchos otros más. Entonces es el poder compartir las experiencias y también el poder pasar la posta. Que no mantengamos siempre la coordinación de los proyectos, sino que otros también puedan ganar esa experiencia. Y además, pensándolo ahí, decir, bueno, no somos eternos en lo que hacemos, ¿no? Es decir, llegará quien nos releve por los caminos profesionales, personales, etcétera, y es importante el conservar, ¿no?, el fruto, y pues bueno, y que ese fruto, es decir, no solamente se difunda y puedan enriquecerse otros, sino cómo hacer que haya más, ¿cierto? Y bueno, para finalizar, Jimé, ¿cómo dirías, es decir, qué esperanza te genera esta asamblea? Pensemos en su conclusión, ¿no? Es decir, venimos, nos encontramos, trabajamos, conversamos, nos contagiamos de esa energía, de esas ganas por querer hacer más, conocemos gente, proyectos. ¿Cuál es tu esperanza cuando esto concluya y lo que vaya a seguir a futuro? El despertar otras chispas dentro de otras personas. Es decir, en ocasiones uno viene con más ideas, pero en uno también nacen otras ideas. Entonces es contagiar esa energía de esperanza, el transformar. Muchas gracias, Jimena.